La primera vez que vi el anuncio de empleo para conserje en el Instituto Azur, estaba sentado en un café de mala muerte, con un café en una mano y mi teléfono casi sin batería en la otra. Era un día gris, con nubes que parecían aplastar la ciudad, como si el cielo mismo estuviera agotado. Había estado desempleado durante 14 meses, un periodo que había erosionado mi confianza y mis ahorros hasta dejarlos en ruinas. Sobrevivía con trabajos esporádicos, repartir volantes en esquinas ventosas, cargar cajas en un almacén húmedo, limpiar casas por horas para señoras que me miraban con desconfianza. Pero nada era estable, y los billetes se escurrían como arena entre mis dedos. El anuncio, publicado en un sitio web de empleos que rara vez visitaba, parecía un milagro: se busca conserje para el Instituto Azur. Horario nocturno. No se requiere experiencia previa. Salario competitivo. La descripción del puesto era sencilla: limpiar pasillos, cambiar bombillas, reparar grifos que gotean, ajustar puertas. Imaginé noches tranquilas empujando un carrito de limpieza por un edificio vacío, con el eco de mis pasos como única compañía. Había una frase en el anuncio que, en mi desesperación, apenas noté: capacidad para trabajar en horarios y condiciones inusuales. Supuse que se refería al turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. No podría haber estado más equivocado. Mi nombre es Gabriel, aunque todos me llaman Gab. Tengo 30 años, o al menos eso dice mi documento de identidad. A veces me siento más viejo, como si los últimos años hubieran añadido una década a mi cuerpo, encorvándome bajo el peso de facturas no pagadas y sueños rotos. Antes de quedar desempleado, trabajaba como mecánico en un taller de autos. Era bueno con las herramientas, con las manos, con cualquier cosa que necesitara ser reparada. Desarmaba motores como si fueran rompecabezas, encontrando satisfacción en el orden que podía imponer al caos. Pero el taller cerró, víctima de la gentrificación que convirtió nuestro barrio obrero en un paraíso de cafeterías hipster y edificios de lujo con nombres como El Horizonte o Vistas del Alba. Desde entonces, la vida se había convertido en una lucha constante para mantenerme a flote. Vivía en un apartamento pequeño, con paredes húmedas que olían a moho y un vecino que tocaba el saxofón a medianoche, con sus notas tristes colándose por las grietas de mi vida. La idea de un trabajo estable, incluso uno como conserje, me hacía sentir que podía recuperar algo de control, una cuerda a la que aferrarme antes de caer al vacío. El Instituto Azur estaba al final de un camino sin señalizar, a unos 20 minutos del centro de la ciudad, en una colina que parecía apartada del mundo. Había algo en su aislamiento que me inquietaba incluso antes de llegar. El camino serpenteaba entre árboles altos y oscuros, con ramas que parecían susurrar al rozarse con el viento. Cuando el edificio apareció a la vista, era blanco, casi cegador bajo el sol, con una fachada de líneas modernas y ventanales que reflejaban el cielo como espejos. El césped que lo rodeaba estaba tan perfectamente cortado que parecía una pintura, un desafío imposible para cualquier jardinero. Todo en el lugar exudaba dinero: las puertas automáticas de vidrio esmerilado, el suelo de mármol pulido, los muebles de diseño minimalista que parecían sacados de una revista de arquitectura. Sin embargo, no había carteles que explicaran qué era el instituto. ¿Un hospital? ¿Un laboratorio? ¿Una clínica privada? La ausencia de pistas me puso nervioso desde el momento en que crucé el umbral, con mi mochila vieja colgando del hombro y mis botas gastadas resonando en el silencio. La recepcionista, una mujer joven con un uniforme azul que combinaba perfectamente con los sillones del vestíbulo, me recibió con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, mientras tecleaba algo en su computadora y me pedía que tomara asiento. Me guió a una pequeña oficina y me pidió que esperara. Mientras estaba allí, observé los detalles, los colores suaves en tonos pastel, el silencio absoluto roto solo por el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. El aroma a desinfectante que impregnaba el aire sin ser abrumador. Todo parecía diseñado para transmitir calma y control, pero había algo artificial en ello, como si el lugar estuviera conteniendo el aliento. Me pregunté si me obligarían a usar un uniforme igual de impecable y, de ser así, si me quedaría tan mal como imaginaba.
Mis jeans raídos y mi camiseta descolorida no encajaban con la estética del lugar, y por un momento me sentí como un intruso, alguien que había entrado por error en un mundo que no le pertenecía. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Entró un hombre de unos 40 años, con cabello rizado, una sonrisa amplia y una bata blanca que lo identificaba como médico. Se presentó como el Dr. Ricardo Vargas, jefe de investigación del Instituto Azur. Su entusiasmo era casi contagioso cuando habló de su pasión, el sueño. ¿Cómo es posible que los científicos se obsesionen con explorar los confines del universo o las profundidades del océano cuando un tercio de nuestras vidas, el tiempo que pasamos durmiendo, sigue siendo un enigma?, dijo. Con un brillo en los ojos que parecía más obsesión que curiosidad. Me explicó que el Instituto Azur se dedicaba a estudiar el sueño, pero no como lo hacían otros. Aquí, investigaban a quienes no podían despertar. Su voz tenía un tono teatral, como si estuviera ensayando un discurso que había dado muchas veces. Me miró directamente, como si intentara medir mi reacción, y por un momento sentí que estaba siendo evaluado, no solo como candidato, sino como algo más. Me llevó a recorrer las instalaciones, y fue entonces cuando entendí lo que hacía tan especial y perturbador a este lugar. A diferencia de un hospital normal, no había bullicio. No se escuchaban gemidos de dolor, conversaciones entre médicos, risas de familiares ni el zumbido de un intercomunicador. El silencio era opresivo, roto solo por el pitido rítmico de las máquinas que monitoreaban a los pacientes. Todos, sin excepción, estaban en coma. Sus cuerpos yacían en camas blancas, conectados a monitores, tubos y cables, con rostros pálidos que parecían más cercanos a la muerte que a la vida. Algunos tenían electrodos adheridos a la cabeza, otros tenían catéteres en los brazos, y todos estaban rodeados de equipos que no reconocía. El doctor Vargas explicó que el silencio era esencial para evitar interferencias en su investigación, y que, como conserje, yo también debía minimizar cualquier ruido. Piensa en este lugar como un santuario, dijo, con una sonrisa que no me tranquilizó. Un santuario para la mente. Pero no había nada sagrado en esos rostros inmóviles, en esos cuerpos que parecían atrapados entre la vida y la muerte. Mientras recorríamos los pasillos, Vargas me explicó más sobre los experimentos. El Instituto Azur estudiaba las ondas cerebrales durante el sueño profundo, específicamente en pacientes en estado vegetativo o comas inducidos. Según él, estas personas ofrecían una ventana única al subconsciente, un lugar donde la mente operaba sin las distracciones del mundo real. Estamos mapeando los patrones de las ondas delta y zeta, dijo, señalando un monitor que mostraba líneas zigzagueantes. Queremos entender cómo el cerebro procesa el miedo, la memoria, incluso la identidad, cuando está desconectado de la realidad. Mencionó algo sobre frecuencias sónicas, ondas de baja frecuencia que podían influir en el estado emocional de una persona dormida. Imagina poder inducir un sueño reparador o, por el contrario, una pesadilla controlada. Las aplicaciones son infinitas, desde terapias para trastornos mentales hasta, bueno, otros usos más complejos. Su voz se volvió más baja al final, como si hubiera dicho algo que no debía, y rápidamente cambió de tema, señalando una máquina que medía la actividad cerebral. No entendí del todo lo que decía, pero su tono sugería que no estaba contándome toda la verdad. Había algo en su entusiasmo que me ponía los nervios de punta, como si estuviera más interesado en el poder de su descubrimiento que en su utilidad. Cuando le pregunté quiénes eran los pacientes, respondió vagamente, personas que, por diversas razones, no pueden despertar. Accidentes, enfermedades raras, traumas cerebrales. Sus familias han confiado en nosotros para cuidarlos y, de paso, avanzar en la ciencia. Su respuesta sonaba ensayada, y no me dio espacio para más preguntas. Me señaló una puerta cerrada al final del pasillo, con una franja azul pintada en el marco. Esa es el ala de investigación avanzada. No tendrás que entrar allí. Tu trabajo estará en las áreas comunes y las habitaciones de los pacientes. Había algo en la forma en que lo dijo, en la firmeza de su tono, que me hizo sospechar que esa puerta escondía algo más que equipos sofisticados. Ver a esos pacientes fue como asomarse a un abismo. Sus rostros eran inexpresivos, como figuras de cera en un museo macabro.
Algunos tenían los ojos entreabiertos, mirando al vacío, lo que hacía que parecieran aún más inquietantes. Sus cuerpos estaban inmóviles, pero las máquinas a su alrededor zumbaban y parpadeaban, como si estuvieran extrayendo algo de ellos, algo más allá de la vida misma. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y por un momento estuve a punto de dar media vuelta y salir corriendo. Pero la idea de perder la única oportunidad laboral que había encontrado en meses me detuvo. No podía permitirme ser tan débil. Había pagado demasiadas facturas atrasadas y comido demasiadas sopas instantáneas para rendirme ahora. El doctor Vargas no me hizo preguntas típicas de entrevista. No revisó mi currículum ni preguntó por mi experiencia. Ya investigamos tu pasado, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Si estás aquí, es porque eres adecuado. La única pregunta es si te sientes cómodo trabajando en este entorno. Algunos empleados no lo soportan. Sucumben a sus supersticiones. Forcé una risa, intentando disimular el nudo en mi estómago, y él pareció aceptar mi esfuerzo, aunque su mirada sugería que no estaba del todo convencido. Me puso una mano en el hombro, un gesto que debería haber sido amistoso pero que me hizo estremecer, y me llevó al mostrador para firmar los contratos. Los documentos eran densos, llenos de jerga legal que apenas entendí. Firmé de todos modos, con la pluma temblando ligeramente en mi mano. Era un trabajo, me dije. Solo un trabajo. Los primeros días en el Instituto Azur fueron un ajuste. Me entregaron un uniforme gris que, sorprendentemente, me quedaba bien, y un carrito de limpieza con todo lo que necesitaba, escobas, trapeadores, productos químicos con etiquetas que no reconocía. También me dieron una tableta antigua con un software que asignaba tareas diarias: reemplazar bombilla en pasillo B3, limpiar derrame en habitación 108, revisar cerradura en almacén D. Las tareas eran rutinarias, pero el ambiente del instituto hacía que todo se sintiera extraño. Las luces fluorescentes parpadeaban a veces, proyectando sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Los pasillos, iluminados a medias durante el turno nocturno, parecían extenderse infinitamente, con puertas idénticas alineadas como centinelas. Las habitaciones abiertas, con pacientes inmóviles conectados a máquinas, me hacían sentir como si estuviera en un cementerio viviente. Cada noche, al empujar el carrito, sentía un peso en el pecho, como si alguien me observara desde las sombras. Pronto descubrí otro detalle inquietante: algunas salas del edificio se cerraban sin previo aviso, a veces por días. Las notificaciones llegaban a través del software, con mensajes crípticos como evitar alce hasta nuevo aviso o no acceder a almacén B2. Las puertas selladas electrónicamente y las ventanas cubiertas con paneles opacos dejaban claro que no debía acercarme. Esos cierres hacían que las tareas tomaran el doble de tiempo, y cada noche sentía que trabajaba en un lugar diferente. La disposición de los pasillos parecía cambiar, como si el edificio tuviera vida propia. Una noche, mientras limpiaba un pasillo, juré que una puerta que había pasado minutos antes ya no estaba allí. Me detuve, con el trapeador en la mano, mirando el espacio donde debería haber estado la puerta. Solo había una pared lisa, con el mismo mármol pulido que cubría el resto del edificio. Me dije que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando trucos, pero la sensación de estar en un laberinto no me abandonaba. Aunque sabía que los pacientes estaban técnicamente vivos, mi mente no dejaba de imaginar lo peor. Temía que uno de ellos se levantara de repente, con ojos vacíos, o que una mano fría me agarrara al pasar por una habitación. Esas imágenes comenzaron a colarse en mis pesadillas. En algunos sueños, yo era el paciente, atrapado en una cama, incapaz de moverme, viendo a un desconocido empujar un carrito de limpieza mientras quería gritarle que me ayudara. Pero no podía mover ni un músculo, y sus pasos se desvanecían en la oscuridad. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, mirando el techo de mi apartamento como si esperara ver los monitores del instituto. Intentaba convencerme de que eran solo nervios, que el silencio y la soledad del turno nocturno estaban afectando mi cabeza. Pero cada noche, el instituto parecía susurrarme que escondía algo más, algo que no debía ver. Los enfermeros, sin embargo, parecían inmunes al ambiente. Una noche,
mientras fumábamos junto a los contenedores de basura en la parte trasera del edificio, conocí a Javier, un enfermero corpulento con gafas gruesas y un hábito de fumar aún peor que el mío. Es como el mareo en un barco, me dijo, exhalando una nube de humo que se mezclaba con el aire frío. O lo tienes, o no. Yo duermo como bebé cuando llego a casa. Son solo cuerpos, amigo. No dejes que te afecte. Javier llevaba 3 años en el instituto, más que cualquier otro empleado. Me contó que había visto a conserjes y enfermeros renunciar en semanas, incapaces de soportar el silencio o las historias que se contaban sobre el lugar. Aquí hay 2 institutos, añadió, bajando la voz como si temiera que alguien nos escuchara. El oficial y el que no lo es. Mira a los doctores y enfermeros mañana y dime si notas algo raro. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, como una semilla que comienza a germinar en la oscuridad. Al día siguiente, observé con atención. Un cuarto del personal llevaba tarjetas azules colgadas en cordones o guardadas en los bolsillos de sus batas. No eran llamativas, pero estaban a la vista, como una señal para reconocerse entre ellos. Algunos las tocaban inconscientemente, como si fueran amuletos. Cuando se lo conté a Javier, se encogió de hombros. No sé qué significan. Creo que hay 2 tipos de investigación, la oficial y la otra, curiosidad. Claro que tengo. Pero este trabajo es fácil, paga bien y no lidio con clientes quejándose. No voy a arriesgarlo por fisgonear. Su pragmatismo era casi admirable, pero también me frustraba. ¿Cómo podía ser tan indiferente en un lugar como este? Intenté adoptar su filosofía. Después de todo, el trabajo era sencillo, y el sueldo era mejor que cualquier otro que hubiera tenido. Pero las salas cerradas, las tarjetas azules y los monitores que parpadeaban con picos extraños se colaban en mis sueños, convirtiendo mis noches en un ciclo de insomnio y pesadillas. La rutina continuó durante semanas. Limpieza, reparaciones, más limpieza. Pero el ambiente del instituto comenzó a desgastarme. Empecé a notar detalles que antes ignoraba. Los monitores de los pacientes a veces mostraban picos extraños, como si sus cerebros respondieran a algo que no estaba allí. Una noche, mientras limpiaba el pasillo B3, escuché un murmullo bajo, como un zumbido, viniendo de un cuarto cerrado. Me acerqué, pero la puerta estaba sellada, y el sonido cesó tan pronto como apoyé la oreja. Otra vez, mientras trapeaba el vestíbulo, vi una sombra moverse en el reflejo de un ventanal, pero cuando me giré, no había nadie. Me dije que era el cansancio, la falta de sueño, el estrés. Pero una parte de mí sabía que no era solo mi imaginación. Comencé a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba lo que veía, las salas cerradas, los horarios de los cierres, los nombres de los doctores y enfermeros con tarjetas azules. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que necesitaba registrar algo, como si fuera una prueba de que no estaba perdiendo la cabeza. Una noche, mientras revisaba mi tableta, noté que una tarea había sido asignada al ala C, que había estado cerrada por una semana. La tarea decía, inspeccionar conductos de ventilación en C12. Era extraño, nunca me habían pedido revisar conductos antes. Dudé, pero la curiosidad fue más fuerte. Tomé una linterna del carrito y me dirigí al ala C, usando mi tarjeta para abrir la puerta sellada. El pasillo estaba oscuro, con un olor metálico que no podía identificar. Los conductos estaban en el techo, accesibles a través de una trampilla. Subí una escalera plegable, con el corazón latiendo en los oídos, y encendí la linterna. Dentro del conducto, encontré algo que no esperaba, un pequeño dispositivo, no más grande que un teléfono, con cables conectados a una caja negra que emitía un zumbido bajo. No era un componente de ventilación, parecía algo diseñado para emitir señales. Lo dejé donde estaba, pero tomé una foto con mi teléfono, con las manos temblando. Esa noche, no pude dormir. La imagen del dispositivo se repetía en mi mente, junto con las palabras de Vargas sobre frecuencias sónicas. ¿Estaban emitiendo algo a través de los conductos? ¿Era eso lo que causaba los picos en los monitores? Intenté buscar información en línea, pero no encontré nada sobre el Instituto Azur.
Su sitio web era una página genérica, con frases vagas sobre avances en neurociencia y una dirección de correo electrónico que no respondía. Me sentí atrapado, como si hubiera caído en una telaraña sin darme cuenta. Todo cambió el jueves pasado. Estaba reparando una tubería en un baño del ala D, sudando bajo la luz tenue, cuando un gemido mecánico, como una sirena de tornado, resonó por el edificio. No era la alarma de incendios, era algo nuevo, algo que no me habían advertido. Dejé la llave inglesa y salí al pasillo. Javier y 2 enfermeros más, Ana y Daniel, estaban tan confundidos como yo. Una doctora rubia y delgada, con una tarjeta azul colgando de su bata, corría junto a un enfermero en la misma dirección. Les pregunté si esto había pasado antes. Nunca, dijo Javier, frunciendo el ceño. Ana, una enfermera joven que siempre parecía nerviosa, susurró, esto no es normal. Algo salió mal. Su voz temblaba, y por primera vez me di cuenta de que ella también tenía miedo. Decidí ir al mostrador de recepción para buscar respuestas. Al llegar al final del pasillo, la puerta estaba cerrada. El edificio estaba en confinamiento. Solo los que tenían tarjetas azules podían moverse libremente. Miré a mi alrededor, no había humo, ni tormenta, ni señal de peligro. Los pacientes seguían dormidos, inmóviles. Javier comenzó a registrar cajones y armarios, buscando una tarjeta azul. Si vamos a estar atrapados, al menos intentemos entender qué pasa, dijo. Lo ayudé, aunque sabía que era inútil, esas tarjetas nunca se dejaban por ahí. Entonces, las luces se apagaron. La oscuridad duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que el pánico se apoderara de mí. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo en un rojo sangre que hacía que los pasillos parecieran sacados de una película de terror. Me apoyé en la puerta y noté que estaba entreabierta. El corte de energía debía haberla desbloqueado. Dudé, pero la abrí y avancé por el pasillo idéntico al anterior. No había nadie, ni siquiera la doctora rubia o el enfermero. De pronto, sentí un movimiento a mi espalda. Me giré, pero el pasillo estaba vacío. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos sudaban. Seguí avanzando, mirando constantemente atrás, hasta que la puerta que había dejado entreabierta se cerró de golpe. Intenté calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación, y doblé una esquina. Allí, en el suelo, estaba la doctora rubia, con la bata manchada de sangre. El enfermero yacía contra la pared, inmóvil. La garganta de la doctora había sido cortada con algo afilado, quizás vidrio, fragmentos brillaban en el suelo bajo la luz rojiza. Recogí la tarjeta azul que se le había caído y retrocedí, con el corazón en la garganta. Un grito desgarrador vino del ala trasera, donde estaban Javier y los demás. Usé la tarjeta para abrir la puerta sellada. No había rastro de Ana ni Daniel, pero Javier estaba allí, apoyado contra la pared, con una herida profunda en el cuello y otra en el abdomen, sangrando profusamente. Corrí a un armario cercano, saqué una sábana y traté de detener la hemorragia. Intentaba hablar, pero solo emitía gorgoteos. Finalmente, entendí lo que decía, detrás de ti. Me giré. Una desconocida, descalza y con una bata azul de paciente, sostenía un trozo de vidrio ensangrentado. Sus ojos ardían de rabia y dolor. Era joven, pero pálida y demacrada, con marcas de electrodos en la cabeza y un catéter arrancado del brazo. Levanté las manos, pensando que era mi fin, pero ella se detuvo. No eres doctor, dijo con voz ronca, como si no hubiera hablado en años. Soy conserje, respondí, señalando mi placa. Tienes que sacarme de aquí, suplicó, con la voz temblorosa pero determinada. Miré a Javier, que se desangraba, y al vidrio en su mano. Había matado a mi amigo, y probablemente a otros, pero algo en sus ojos me detuvo. No eran los ojos de una asesina, estaban desesperados, atormentados, como los de alguien que había visto cosas que no podía imaginar. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté, intentando mantenerme presente en el momento. Ella vaciló, su agarre en el vidrio se tensó y luego se aflojó ligeramente. No lo recuerdo, admitió, con la voz quebrada. Llámame Eva. Bajó el vidrio lentamente,
temblando de frío, miedo, o quizás ambos. Miré de nuevo a Javier, con su respiración superficial, y su sangre empapando la sábana que había presionado contra sus heridas. No podía salvarlo, no aquí, no ahora. Pero podía ayudarla a ella. Volví al armario, saqué una manta y se la puse sobre los hombros. Su piel estaba fría y húmeda, con su cuerpo frágil bajo la delgada bata de hospital. El sonido de pasos resonó en el pasillo, pesados y decididos. Empujé a Eva al armario, cerrando la puerta justo cuando 3 figuras doblaron la esquina. Era el doctor Vargas, flanqueado por 2 enfermeras que empuñaban pistolas eléctricas. Vargas llevaba una pistola, con su cañón brillando levemente bajo las luces rojas de emergencia. Su rostro ya no era la máscara cálida y entusiasta que había mostrado durante mi entrevista. Ahora era frío, calculador, el rostro de un hombre que había tomado decisiones difíciles antes. Una paciente se despertó, dijo, con su voz cortante. Atacó al personal. No es la primera vez, pero esta vez fue inesperado. Es peligrosa y está armada. Hay que detenerla por su seguridad y la de todos. Sus ojos se fijaron en los míos, buscando una mentira. ¿La has visto? Tragué con dificultad, con la boca seca. Solo encontré a Javier herido, mentí, señalando la forma desplomada detrás de mí. La mirada de Vargas se detuvo, cargada de sospecha, pero la urgencia de la situación no le dio tiempo para insistir más. Asintió brevemente y les hizo un gesto a las enfermeras para que lo siguieran por el pasillo donde yacían los cuerpos de la doctora Rubia y la otra enfermera. En cuanto desaparecieron de la vista, saqué a Eva del armario. Sus ojos estaban muy abiertos, su respiración errática, pero estaba lista para moverse. «¿Nos vamos?», susurré. «Quédate callada». Mi carrito de limpieza seguía en el pasillo, con la bolsa de basura negra vacía, ya que aún no había comenzado mis rondas. Era una posibilidad remota, pero podía funcionar. «Métete», dije, levantando el borde de la bolsa. Ella dudó, luego se metió dentro, acurrucándose en una bola apretada. Até la bolsa con suavidad, suficiente para ocultarla, pero sin asfixiarla, y comencé a empujar el carrito hacia la salida de servicio, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que nos delataría. Mientras avanzábamos, la voz de Eva salió de dentro de la bolsa, amortiguada pero clara. «Aquí no estudian el sueño. Estudian pesadillas. Cómo crearlas, cómo controlarlas. Usan frecuencias sónicas de baja intensidad para inducir miedo, alucinaciones, incluso locura, mientras duermes. No están en coma, los mantienen sedados con drogas y los despiertan periódicamente para medir su índice de terror. Quieren que despiertes gritando, sin saber quién eres. Es su objetivo». Sus palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Había sospechado que algo estaba mal, pero esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. «¿Cómo lo sabes?», susurré, manteniendo la voz baja mientras pasábamos por una puerta cerrada marcada con una franja azul. «Fui una de ellos», dijo, con la voz temblando de rabia y dolor. «Me despertaron varias veces. Cada vez era peor. Usaban auriculares que emitían sonidos que no puedes describir, como si te arrancaran el alma. Me inyectaban algo que hacía que mi cuerpo se paralizara, pero mi mente seguía despierta, atrapada en pesadillas que ellos diseñaban. Querían que olvidara quién era». Explicó que las frecuencias sónicas eran solo una parte. Usaban estimulación cerebral eléctrica, compuestos experimentales inyectados directamente en el torrente sanguíneo y monitores que registraban cada espasmo, cada pico en la actividad cerebral. «Cada paciente tiene un archivo con su T-rating, o índice de terror», dijo. «Anotan cómo responde tu cerebro al miedo inducido. Si el índice es alto, te mantienen en el programa. Si es bajo, te descartan, o algo peor». Según Eva, el objetivo final no era médico. «Imagina el poder de controlar la mente de alguien mientras duerme», continuó. «Podrías interrogar a alguien sin que oponga resistencia, borrar sus recuerdos, incluso reprogramarlos. Gobiernos, corporaciones, agencias de inteligencia, todos pagarían fortunas por esa tecnología.
Su historia era una pesadilla en sí misma, pero explicaba las salas selladas, las tarjetas azules, el secretismo. Pensé en los pacientes que había visto, sus rostros inexpresivos, sus ojos entreabiertos, estaban todos atrapados en horrores diseñados, con sus mentes diseccionadas para obtener ganancias. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté, empujando el carrito más rápido, con las ruedas chirriando débilmente. Una cita al dentista, dijo con amargura. Lo último que recuerdo es estar en el auto de mis padres, camino a sacarme las muelas del juicio. Eso fue hace 3 años. Probablemente les dijeron que no desperté de la anestesia y les pidieron donar mi cuerpo a la ciencia. Revisa los archivos. No encontrarás accidentes ni enfermedades. Solo nombres falsos, personas vendidas a este lugar. Estábamos cerca de la salida de servicio cuando una enfermera apareció en el pasillo, entrecerrando los ojos. «Estamos en confinamiento, ¿qué haces?», gritó. Forcé una sonrisa avergonzada, interpretando al conserje despistado. Nadie me dijo nada. Solo iba a guardar el carrito. Resopló, claramente molesta, pero no revisó la bolsa. Me hizo un gesto para que me fuera y se dio la vuelta. Mi pulso se estabilizó un poco. Estábamos cerca, muy cerca. La salida de servicio llevaba a un muelle de carga, luego al estacionamiento. Podía ver las puertas de vidrio adelante, el aire nocturno esperando al otro lado. Pero al llegar al vestíbulo, todo se derrumbó. Un dolor agudo explotó en mi cuello, una descarga eléctrica que me hizo caer al suelo, convulsionando. Vargas y las 2 enfermeras estaban allí, emergiendo de las sombras como depredadores. Eva gritó, forcejeando mientras la sacaban de la bolsa. Vargas se inclinó sobre mí, con su rostro a centímetros del mío. Deberías haber pensado en las cámaras antes de mentir, siseó. Ahora disfrutarás de nuestro programa. El dolor era cegador, pero un cubo de fregona derramado había dejado un charco en el suelo, y el agua debió interrumpir la carga del taser. Rodé libre, con la adrenalina disparada, y empujé el carrito contra ellos, derribando suministros de limpieza y ganando unos segundos. Eva se puso de pie tambaleándose. Deslicé la tarjeta azul por el suelo hacia ella, gritando, «Tómala». Las enfermeras dudaron, desconcertadas, y corrimos hacia la salida. El aire frío de la noche nos golpeó como una ola, mis pulmones ardían mientras corríamos por el estacionamiento. Mi camioneta estaba estacionada cerca del borde, con el parabrisas brillando por el rocío bajo las luces. La mano de Eva apretó la mía, con sus dedos huesudos pero fuertes. Estábamos casi allí. Un disparo resonó en la noche. La mano de Eva se soltó de la mía. Me giré, y la imagen me congeló, la bala le había atravesado la cabeza, sangre y huesos salpicaron el asfalto. Caí de rodillas, con náuseas subiendo por mi garganta. Su cuerpo se desplomó, sin vida, con los ojos aún abiertos, mirando a la nada. Me arrastré hasta mi camioneta, manteniéndome agachado, y forcejeé con las llaves. No hubo más disparos. No los necesitaban. Eva era la verdadera amenaza, la que podía exponer sus secretos. Yo solo era un conserje, un don nadie con una historia que nadie creería. Conduje a casa aturdido, la carretera se desdibujaba entre lágrimas y agotamiento. La ducha caliente no pudo lavar la sangre ni la culpa. Pensé en los bidones de gasolina en la caja de mi camioneta. Podía volver, quemar el instituto hasta los cimientos, dejar que las llamas lo borraran todo. Me derrumbé en la cama y dormí 12 horas, despertando con moretones y dolores que probaban que no era un sueño. Todo el día planeé mi regreso. Sabía los riesgos, prisión, o algo peor, pero no podía vivir mirando por encima del hombro. Se lo debía a Eva, a Javier, a los pacientes aún atrapados en sus pesadillas diseñadas. Al anochecer, estacioné cerca de un campo de golf al otro lado del bosque que rodeaba el instituto. La caminata por el denso bosque sin senderos fue agotadora, con ramas enganchando mi ropa y raíces haciéndome tropezar en la oscuridad. Al caer la noche, llegué a la base de la colina, agachado en la maleza para observar. Algo estaba mal. Las ventanas del instituto estaban oscuras, el estacionamiento vacío. Me acerqué a la entrada principal, pasando mi tarjeta azul.
La puerta se abrió con un clic, pero el mostrador de recepción estaba desierto. Las oficinas estaban vacías, las habitaciones de los pacientes desiertas, no había camas, ni máquinas, ni archivos. Habían desmantelado todo durante la noche. Quemarlo ahora sería inútil, como incendiar un fantasma. Regresé a mi apartamento, con la tarjeta azul aún en mi bolsillo, una reliquia inútil. El Instituto Sur se había ido, pero no estaba muerto. Está ahí fuera, con un nuevo nombre, en un nuevo lugar. Alguien como yo está fregando sus suelos, ajeno a la verdad. Alguien más está entrando a una cirugía rutinaria, sin saber que nunca despertará, con su mente atrapada en una pesadilla creada por hombres que ven el miedo como una ciencia. No puedo quedarme callado. No sé cómo, pero encontraré una manera de detenerlos. Por Eva. Por Javier. Por todos los demás cuyos nombres nunca sabré. Pero el peso de todo esto persiste. Cada noche, me quedo despierto, escuchando pasos, el zumbido de máquinas, el sonido de frecuencias que no puedo escuchar, pero sé que están ahí. Reviso los cerrojos 2 veces, mantengo un cuchillo bajo la almohada. He comenzado a investigar, buscando en línea rumores sobre el instituto, casos de personas desaparecidas que coincidan con la historia de Eva. Hay patrones, demasiados jóvenes desapareciendo tras procedimientos médicos, con sus familias diciendo que no sobrevivieron. He encontrado foros, publicaciones desesperadas de personas buscando a sus seres queridos, pero no hay pruebas, ni nombres, ni direcciones. El instituto es una sombra, deslizándose por las grietas del mundo. Guardo la tarjeta azul en una caja cerrada con llave, un recordatorio de lo que vi, de lo que no pude detener. No soy un héroe, solo un hombre que empujaba un carrito y vio demasiado. Pero seguiré buscando, escuchando, hasta que los encuentre. O hasta que ellos me encuentren. Los días siguientes al incidente en el Instituto Sur fueron una mezcla de paranoia y determinación. Mi apartamento, una vez un refugio, se sentía como una trampa. Cada crujido del edificio, cada sombra que se movía en la calle, me hacía saltar. Pero no podía quedarme quieto. La tarjeta azul en mi caja cerrada se convirtió en un talismán, un recordatorio de que lo que había visto era real. No podía dejar que la muerte de Eva fuera en vano, ni podía ignorar las palabras de Javier, sus advertencias sobre el otro instituto. Tenía que actuar. Empecé por lo básico. Busqué en internet cualquier rastro del Instituto Sur. Su sitio web ya no existía, la URL llevaba a una página de error 404. Intenté buscar en foros médicos, en sitios de conspiraciones, incluso en los oscuros callejones de la Deep Web, pero no había nada concreto. Solo rumores, historias de clínicas clandestinas, experimentos ilegales, personas que desaparecían tras procedimientos médicos rutinarios. Encontré un foro donde una mujer afirmaba que su hijo había desaparecido tras una cirugía de apendicitis. La clínica le dijo que había muerto por complicaciones, pero nunca le mostraron el cuerpo. Otros usuarios contaban historias similares, un hermano que no despertó tras una operación de rodilla, una hija perdida tras un accidente automovilístico que, según los médicos, la dejó en coma. Ninguno mencionaba el Instituto Sur por su nombre, pero los detalles eran demasiado similares para ser coincidencia. Me obsesioné con los patrones. Los desaparecidos eran jóvenes, entre 18 y 35 años, sanos, sin antecedentes médicos graves. Las historias siempre terminaban igual, una tragedia repentina, un cuerpo que nunca se entregaba, una familia devastada. Anoté nombres, fechas, lugares, creando un mapa mental en mi cuaderno. Había casos en todo el país, algunos incluso en el extranjero. Clínicas en pueblos pequeños, hospitales privados en ciudades grandes, todos con nombres genéricos como Centro Médico Esperanza o Clínica del Sol. Intenté contactar a algunos de los usuarios de los foros, pero sus cuentas estaban desactivadas o no respondían. Era como si alguien estuviera limpiando el rastro. Una noche, mientras revisaba un foro, recibí un mensaje privado. El mensaje era breve: si estás buscando el lugar de la colina, ten cuidado. Te están observando. Mi corazón se aceleró. Intenté responder, pero la cuenta ya no existía. Revisé mi apartamento,
buscando micrófonos, cámaras, cualquier cosa. No encontré nada, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me vigilaba. Comencé a usar una VPN, a cambiar mis contraseñas, a evitar mi teléfono para búsquedas sensibles. Pero el mensaje me dio una pista: el lugar de la colina. El Instituto Azur estaba en una colina. No podía ser una coincidencia. Decidí volver al lugar donde todo comenzó. Era un riesgo, pero necesitaba pruebas. Conduje hasta la colina al amanecer, estacionando más lejos esta vez, en un sendero cubierto de maleza. El bosque estaba silencioso, excepto por el canto de los pájaros y el crujido de las hojas bajo mis pies. Cuando llegué al claro, el edificio seguía allí, pero parecía abandonado. Las puertas estaban cerradas con cadenas, las ventanas tapiadas con tablones. Forcé una ventana trasera con una palanca, entrando con cuidado para no hacer ruido. El interior estaba vacío, pero no como la última vez. Había muebles rotos, cables arrancados de las paredes, manchas de humedad en el suelo. Era como si el lugar hubiera sido desmantelado a toda prisa, pero no lo suficiente como para borrar todo rastro. Encontré una sala de servidores en el sótano, con discos duros destrozados y monitores rotos. Pero en un rincón, escondido detrás de un panel suelto, había un archivo físico, una carpeta llena de documentos. Eran registros de pacientes, con nombres, fechas, y lo que Eva había llamado T-ratings. Cada página detallaba experimentos, frecuencias sónicas específicas, dosis de drogas con nombres como Somnalix y Neurovance, gráficos de ondas cerebrales. Algunos nombres estaban tachados, marcados con descartado o transferido. Mi corazón se detuvo cuando vi un nombre que reconocí: Eva Delgado. Su archivo tenía una nota: T-rating excepcional. Transferida a instalación secundaria. Protocolo Omega iniciado. No había dirección, pero mencionaba un lugar llamado Sitio 17. Guardé la carpeta en mi mochila y salí, sintiendo que el tiempo se me acababa. De vuelta en mi apartamento, analicé los documentos. Los experimentos eran más complejos de lo que Eva había descrito. No solo inducían pesadillas, manipulaban recuerdos, implantaban ideas, incluso alteraban percepciones de la realidad. Algunos pacientes habían sido reprogramados para responder a comandos específicos mientras dormían. Las notas mencionaban aplicaciones militares, interrogatorios sin resistencia, control de comportamiento, incluso la creación de activos para misiones encubiertas. Había referencias a financiadores, pero los nombres estaban codificados: cliente A, agencia B. También encontré un diagrama de un dispositivo como el que había visto en el conducto de ventilación, etiquetado como emisor de frecuencia delta. Era la prueba que necesitaba, pero no era suficiente. Necesitaba encontrar el sitio 17. Mi búsqueda me llevó a una red de contactos en línea, personas que, como yo, buscaban respuestas. Uno de ellos, un exmilitar que se hacía llamar Cazador, afirmó haber oído rumores sobre una instalación secreta en un pueblo minero abandonado, a 3 horas de la ciudad. Dijo que había camiones entrando y saliendo de noche, escoltados por vehículos sin placas. Me dio una ubicación aproximada, pero me advirtió: si vas, no esperes salir. Son profesionales. Saben cómo desaparecer. Agradecí su ayuda y corté el contacto, borrando nuestro chat por seguridad. Preparé un plan. Compré un teléfono desechable, alquilé un auto bajo un nombre falso, y llené una mochila con lo esencial: linterna, cámara, cuchillo, gasolina. Conduje al pueblo minero al atardecer, con el corazón latiendo como un tambor. El lugar era un esqueleto de lo que alguna vez fue: casas derrumbadas, calles cubiertas de polvo, minas selladas con advertencias de peligro. Pero en las afueras, escondido entre colinas, encontré un complejo cercado, con cámaras de seguridad y guardias armados. No era el Instituto Azur, pero tenía el mismo aire estéril, la misma fachada impecable. Era el sitio 17. Me infiltré de noche, usando el bosque como cobertura. Corté un tramo de la cerca con alicates, moviéndome como una sombra. Dentro, el lugar era un reflejo del Instituto Azur: pasillos blancos, luces fluorescentes, el olor a desinfectante. Pero aquí había más seguridad,
guardias en cada esquina, puertas con escáneres biométricos. Me escondí en un armario de mantenimiento, observando a través de una rendija. Vi a un hombre con una tarjeta azul, escoltado por 2 guardias. Llevaba una bata blanca y hablaba por un auricular, mencionando protocolo Omega y nuevos sujetos. Mi sangre se heló. Logré entrar a una sala de archivos, usando la tarjeta azul que aún llevaba. Los documentos eran más explícitos que los del Instituto Azur. Hablaban de reclutamiento de sujetos a través de hospitales cómplices, de pagos a familias para mantener el silencio, de experimentos que habían pasado de la investigación a la implementación. Encontré un archivo sobre Eva, con una foto suya antes del instituto, una joven sonriente, con cabello largo y ojos llenos de vida. Su T-rating estaba marcado como crítico. Había una nota final, sujeto eliminado. Riesgo de exposición. Mi estómago se revolvió. No tuve tiempo de procesarlo. Una alarma sonó, estridente y ensordecedora. Corrí, con los documentos bajo el brazo, esquivando guardias que gritaban órdenes. Llegué al bosque, con los pulmones ardiendo, y me escondí en una zanja hasta que los pasos se desvanecieron. Conduje de vuelta, con las manos temblando en el volante, sabiendo que había cruzado una línea. Ya no era solo un testigo, era una amenaza. Ahora, estoy escondido. Cambié de apartamento, de ciudad, de nombre. Uso cafés internet para seguir buscando, conectándome con otros que han perdido a seres queridos en circunstancias similares. Estamos formando una red, compartiendo datos, rastreando patrones. El sitio 17 no es el único, hay más instalaciones, cada una con un nombre diferente, cada una escondida a plena vista. Pero no me rendiré. Tengo los documentos, las fotos, la tarjeta azul. Tengo la verdad, o al menos una parte de ella. Cada noche, sueño con Eva, con sus ojos suplicantes, con su voz rota diciendo, tienes que sacarme de aquí. Despierto con el sabor de la culpa en la boca, pero también con una chispa de furia. No soy un héroe, pero tampoco soy un cobarde. Encontraré a los responsables. Expondré sus secretos. Por Eva, por Javier, por todos los que siguen atrapados en sus pesadillas diseñadas. Y cuando lo haga, no habrá lugar donde puedan esconderse.